Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Jenny Moreno, yo soy comunicadora social y periodista y llevo varios años trabajando en el tema de protección y bienestar animal. Y ustedes se preguntarán por qué en un curso de peluquería canina vamos a hablar de los derechos de los animales, de la normatividad, todo este tema jurídico que a veces puede resultar un poco harto, un poco tedioso, pero es bien importante que lo tengamos muy claro porque toda esa relación que vamos a tener con esos animalitos de compañía, con las mascotas, pues es importante tener en cuenta cuál es la normatividad que los cobija, cuáles son las responsabilidades que tienen ustedes como peluqueros caninos al tratar estos animales, al hacer algún tipo de corte, al hacer algún tipo de acción que pueda considerarse maltrato. Entonces, en este módulo vamos a darles a ustedes a conocer todo este tema legal, a qué se pueden enfrentar, qué es un delito, qué no es un delito, cuando ustedes tienen algunas herramientas jurídicas también para, digamos, de alguna manera salvarse en el caso de alguna acusación. En este módulo de normatividad en protección y bienestar animal, un acercamiento jurídico desde el oficio del peluquero canino, vamos a hablar puntualmente de 4 temas. Pero antes de esto, queremos mostrarles a ustedes cuál es ese marco legal o jurídico que cobija a los animales, cómo son considerados los animales en el mundo, no solamente aquí en Colombia, sino desde cuándo se habla de la protección de los animales, de los derechos de los animales, de si son considerados semovientes, seres sintientes. Pues bien, empecemos por un panorama internacional. Resulta que hacia 1977 ya se hablaba de los derechos de los animales. De hecho, en Londres se celebraba por esa época la tercera reunión de derechos de los animales, donde las naciones se reunían precisamente en torno a discutir este tema. Los animales tienen derechos, no tienen derechos, cómo deben ser considerados, deben ser cuidados y protegidos por el ser humano. Pues bien, ahí en este año y a partir de esa reunión se aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en 1977. Esto fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A nivel mundial entonces ya se hablaba de una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. En torno a esto, los diferentes países ya comenzaron a poner sus propias leyes, a hacer sus discusiones internas desde las ciudades, desde los países, desde los conglomerados y asociaciones muy pequeñas que comenzaron a defender este tema. Y ya hacia 2007 se volvió a proclamar a nivel universal una declaración a favor de los animales, pues ya se consideraron estos animales como seres que sienten, seres que pueden sufrir, y se consideró que debería ser erradicado el maltrato animal y por supuesto castigado. Entonces en el 2007 la Sociedad Mundial para la Protección Animal estipuló que ya los animales pueden sufrir, que los animales sienten, que debemos erradicar este tema de maltrato, de sufrimiento y por supuesto de tortura hacia los animales. De ahí entonces muchos países comenzaron a sacar sus decretos, su normatividad, sus leyes en función de la protección y bienestar animal, y dentro de esos países, por supuesto, Colombia activamente ha trabajado en este tema de protección y bienestar. Ya vimos entonces estas dos grandes apuestas universales por los derechos de los animales. Ahora entrémonos en nuestro país, en Colombia. ¿Cómo se ve la protección y el bienestar animal en términos legales en Colombia? En Colombia existen 4 leyes principales que hablan de la protección, el bienestar y los derechos de los animales. Comenzamos en 1972, la Ley 5 de 1972, luego la Ley 84 de 1989 y una apuesta muy grande en el año 2016, pues hay 2 leyes que hablan de este tema, y es la Ley 1801 y la Ley 1774 del 2016. La Ley 5 de 1972, incluso antes de que se hiciera la Proclamación Universal de los Derechos de los Animales, en Colombia ya se comenzó a hablar de la aprobación y el funcionamiento de las juntas defensoras de animales en 1972. En 1989, la Ley 84, creada por el Congreso de la República y la Presidencia de la República, ya habla de unos estatutos de protección animal, en donde se consideran ya algunos procedimientos para las sanciones de estos casos. El año 2016 fue un año bien importante para los animales, pues 2 leyes mencionaron este tema. La Ley 1801, la cual hablaba de la creación del Código Nacional de Policía y Convivencia. Aquí se habla de todas esas disposiciones que puede tener la policía con respecto
respecto a los animales en nuestro país. Y por otro lado, la ley 1774 de 2016, que habla específicamente de la protección y el bienestar animal. ¿Cuáles son esos procedimientos penales, judiciales, por los que pueden proceder en el caso de maltrato animal? Por ejemplo, la policía puede proceder a aprehender un animal si está siendo maltratado y puede judicializar a la persona que esté ejerciendo ese maltrato. Otra de las leyes, y tal vez la más importante para los animales en nuestro país, es la ley 1774 del 2016. Y esta ley es tan importante porque modifica varias leyes anteriores, varios procedimientos, y le da la importancia a los animales realmente para ser juzgados, para que se juzguen los delitos que se cometan contra ellos. En esta ley se modifica el Código Civil, la ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, y se dictan otras disposiciones. También se fortalece el proceso sancionatorio de carácter policivo y judicial. Lo más importante de esto es que a partir de esta ley la policía ya podrá decomisar un animal que esté siendo víctima de maltrato y sancionar al humano que lo esté ocasionando. Entonces esto ya tiene, pone un precedente bien importante para legalizar todo este tema del maltrato y el bienestar, por supuesto, de los animales. Si nos centramos un poco a nivel distrital en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, la normatividad es un poco más rigurosa. Hablamos de que hay 3 decretos puntualmente que se lanzaron en la ciudad de Bogotá, en la capital, en el 2013, el decreto 085 del 2013 y el acuerdo 532 del 2013. En estos básicamente se habla de la creación de la casa ecológica para la recepción también de animales silvestres. No vamos a profundizar mucho en este módulo, en este tema de animales silvestres y esta normatividad. Se va a mencionar tangencialmente porque en este caso puntual pues vamos a enfocarnos en perros y gatos, que es lo que nos compete dentro del oficio de la peluquería canina. También en el 2016 se crea el Instituto Nacional. También en el 2016 se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que es el garante de proteger los derechos de los animales en la capital del país, con unos presupuestos específicos y unas misionalidades también muy puntuales que garanticen la protección y el bienestar. Inicialmente los animales estaban dentro de la categoría de semovientes. Semovientes quiere decir que son cosas que se pueden transportar, bien sea por otra persona o que se pueden mover por ellas mismas. Sin embargo, la ley 1774 del 2016 dice que son seres sintientes, pero no se les quita el tema de semovientes, es decir, que son cosas que sienten. Pero la particularidad de esto y de la modificación de la ley 1774 es que básicamente se dice que los animales van a tener una protección especial para evitar su sufrimiento y su dolor, y que va a ser aún más fuerte cuando este sufrimiento o este dolor sea causado directamente por un ser humano. Ahora vamos a hablar puntualmente de los derechos de los animales, y es el punto tal vez más importante de todo este módulo, porque de estos derechos derivan los delitos a los que pueden ser acusados ustedes como peluqueros caninos si no llegan a respetar algunos de estos derechos. Entonces, hay 3 categorías principales, sin embargo, la más importante es bienestar. Hablamos de bienestar, de protección y de solidaridad social. El bienestar es el más importante porque es el que garantiza o el que debe garantizar las 5 libertades que deben tener los animales en nuestro país, y que por supuesto nosotros, bien sea como cuidadores, como dueños, responsables, o en este caso como personas que están prestando un servicio para los animales, debemos garantizar cuando estén bajo nuestro cuidado. Hablamos de la primera libertad que debe garantizarse a los animales, a las mascotas o en general a cualquier animal, bien sea doméstico, silvestre o de granja, y es que no sufran hambre ni sed. Este tema principalmente pues corresponde obviamente al dueño, al cuidador. Sin embargo, si está bajo nuestra protección por un día o por un periodo de tiempo, esta garantía también debe cumplirse para estos animales. El segundo punto es que no sufran injustificadamente dolor físico o que no sufran. En este punto es bien importante tener en cuenta todo el procedimiento estético que se haga con estos animales, porque si de pronto existe alguna cortada, si de pronto el animal es de alguna manera forzado o sometido a algún dolor, esto ya puede considerarse un delito. Sin embargo, en este tema vamos a ahondar un poquitico más adelante para que no se desconecten de este módulo.
La tercera libertad o el tercer punto que está dentro de esos derechos de los animales, dentro del bienestar, es que no les sean provocadas enfermedades por temas de descuido o negligencia. Y aquí, más que ustedes como peluqueros caninos puedan ser acreedores a este delito, es más una función de veedores. Si estos animales cuando llegan a sus manos están en buenas condiciones, muchas veces llegan con problemas de piel, con enfermedades que no son causadas, digamos, por un agente externo, sino que son a causa de un descuido de su cuidador, de su dueño, que no se hace de pronto un cuidado adecuado del pelaje, de la piel o en general de la condición física y de salud de este animalito. Entonces, en este caso son ustedes quienes deben identificar este tipo de enfermedades y considerar si puede ser maltrato o no, y si el caso considera o amerita ser escalado un poco a las autoridades. El cuarto punto o la cuarta libertad que se debe garantizar a los animales es que no sean sometidos a condiciones de estrés o de miedo. Es muy difícil, digamos, comprobar que sea un delito, que pueda, digamos, acusarse por este tipo de temas. Sin embargo, si los animales son sometidos a condiciones de estrés extremas que de alguna manera modifiquen su comportamiento, que sean comprobables, este tema sí puede ser un delito y sí puede acarrear algunas sanciones para quien, digamos, cometa esto en contra de los animales. La quinta libertad es que los animales puedan manifestar su comportamiento natural, es decir, que no los sometamos a situaciones donde ellos tengan que actuar antinaturalmente. Acá hay una discusión universal con respecto a este tema, y precisamente con el tema de la peluquería canina, de la estética y de todos estos procedimientos, pues hay muchas discusiones que, aunque no han avanzado judicialmente y no se han decretado como delitos, sí se habla un poco del tema de, por ejemplo, pintarle el pelo a los perritos, de hacerles ciertos cortes en los que ellos no son vistos naturalmente por los demás de su especie y demás. Sin embargo, es un tema muy grueso para considerarse delito. Está dentro de las 5 libertades, pero no se ha, digamos, procesado el primer caso con respecto a este tema. Garantizar que ellos puedan actuar libremente, actuar como si estuvieran en su entorno natural. Valga aclarar que muchas de las especies, sobre todo de perros y gatos, son especies creadas incluso por el hombre, entonces no se podría hablar de un comportamiento natural dentro de su entorno, dentro de su hábitat, pues original. El segundo punto dentro de los derechos animales es la protección, y habla básicamente del trato que debemos tener con los animales. Está a cargo sobre todo de los cuidadores, responsables, dueños, propietarios de estos animalitos, garantizar que haya compasión, que haya garantía de sus derechos, que se garantice su bienestar, erradicar el cautiverio, erradicar el maltrato, cualquier tipo de violencia, de trato negativo hacia estos animales que provoque algún tipo de sufrimiento o que le genere algún malestar, bien sea físico o emocional a los animales, porque recordemos que serían considerados seres que sienten. El tercer punto que debe garantizar los derechos de los animales es la solidaridad social, y aquí tenemos que ver todos como Estado y como ciudadanos que habitamos este Estado. Acá, por supuesto, ustedes como peluqueros caninos, como personas que trabajan con los animales, deben ser también garantes y posibles personas que puedan llegar a denunciar la presencia de algún tipo de acto. De eso se trata este tercer punto de los derechos de los animales, que seamos nosotros como ciudadanos quienes, al momento de evidenciar cualquier tema de maltrato, de injusticia con estos animales, podamos escalar el tema a las autoridades judiciales, policía o cualquier ente regulador que tenga que ver con el tema. En esta parte vamos a hablar de qué es un delito y qué no es un delito, y cuáles son esas sanciones que pueden existir cuando se cometen estas acciones en contra de los animales. Primero hablemos de qué no es un delito, porque a nivel mundial, pues como en todas las causas, hay extremistas que quieren llevar el tema un poco más allá y penalizar o satanizar, como lo dicen muchas personas, algunos temas que no son delito. Hablemos, por ejemplo, de los cortes extremos en
en algunos perros. Rapar a los perros definitivamente no es un delito. Hay algunos debates, sobre todo por los lados de Europa, porque aseguran que cuando a los perros se les corta el pelo muy bajo puede generar enfermedades de la piel por la alta exposición al sol o pues a las altas temperaturas, y esto puede generar enfermedades como la hiperkeratosis. Sin embargo, esto ya tiene que ver más con una responsabilidad de la persona o del propietario de este animal, que deje al animal por mucho tiempo en exposición de estas altas temperaturas. Entonces no es un delito ningún tipo de corte, a no ser que se haga alguna lesión al animal. Corte de pelo, el pelo le vuelve a crecer, no puede considerarse de ninguna manera delito. Otro tema que está debatido a nivel universal tiene que ver con los tintes o los cortes, incluso la ropa que se le pone a estos animales. Ellos apelan, digamos, dentro de la Ley Universal de los Derechos de los Animales, a la quinta libertad que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el comportamiento natural de estos animales. Entonces dicen que, por ejemplo, si los animales tienen las orejitas pintadas de colores, si los animales tienen la cola o algunas partes con colores diferentes a su pelaje natural, pues esto puede alterar su comportamiento natural. Resulta que no es así. Los animales no tienen esa condición de juzgar al otro por su color. Los gustos, ni entre animales ni entre personas, por supuesto, van a ser los mismos. Tiene que ver algo relacionado, por ejemplo, como con los niños. Su papá, su responsable, decide qué corte hacerle a su hijo o decide qué ropa ponerle a su hijo. Algo similar pasa con los perros. Entonces, este es un tema que, aunque tiene muchos debates universales, no se considera un delito. Como lo hemos venido desarrollando en todo este módulo, hablar de bienestar y protección animal conlleva unos delitos, y estos delitos puntualmente son causar dolor físico, causar una agresión o algo que menoscabe la salud de un animal. Entonces se habla de tres tipos de sanciones: cuando el delito es leve, cuando el delito es grave y cuando hay una agravación punitiva. Hablamos de delito leve cuando se causa dolor, cuando los actos dañinos o de crueldad contra un animal no causan la muerte o no menoscaban gravemente su salud física o su movilidad en un futuro. Es decir, que hay una agresión donde hay maltrato, donde de pronto se le corta alguna parte al animalito, donde se le pega, donde se somete a cualquier acto de los que hemos mencionado anteriormente. Esto tiene una sanción punitiva de 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes para quien cometa este delito. Para quien sea señalado como el responsable de este delito contra los animales, podrá tener una sanción de este tipo en un delito leve. Hablamos de delito grave cuando ya esta agresión contra los animales pueda causar la muerte o pueda de alguna manera ser una lesión que menoscabe gravemente su salud o integridad física. Esto lo menciona puntualmente el artículo 339. Aquí las sanciones son un poco más fuertes, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de una sanción económica, sino también de una sanción penal. La sanción económica puede ir entre 5 y 60 salarios mínimos legales vigentes como multa, y la sanción penal puede ir entre 12 y 36 meses de prisión por haber causado estos delitos. Y no solo esto, sino que si la persona tiene que ver o tiene alguna relación con una actividad económica o laboral que tenga donde tenga relación con animales, pues será inhabilitado como mínimo 1 año para esta actividad laboral y profesional. Hablamos entonces de delito leve, de delito grave, pero hay un punto aún más duro, que se trata de la agravación punitiva. Y la agravación punitiva son esas situaciones que podrían generar una sanción aún más fuerte. Son unas situaciones puntuales que les voy a mencionar. Es que si este acto se hace con sevicia, se hace con intención y con maldad y la intención negativa de hacerle daño a este animal, tiene una sanción adicional. Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetúen en vía o en sitio público, si se hacen en presencia pues de más personas o en una vía que tenga bastante tráfico, valiéndose de inimputables o menores de edad para que hagan estos actos, o en presencia de ellos. Si hacen esto en presencia de un menor de edad o de alguna persona inimputable, también tiene una sanción más grave. Cuando se cometen actos sexuales con los animales, esta también es una sanción
que se penaliza un poco más fuerte, y cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por un servidor público o quien ejerza funciones públicas. En este caso, la grabación punitiva es dispuesta por el juez y puede hasta duplicar las sanciones que se apliquen para la persona que cometa estos delitos en contra de los animales. Pues bien, hasta aquí llegamos entonces con este módulo de normatividad en bienestar y protección animal, un acercamiento jurídico desde el oficio del peluquero canino. Entonces, ya saben, en términos muy generales, no solamente es peluquear el perro, bañarlo, consentirlo, sino tener en cuenta toda esta normatividad que no solamente puede afectarlos a ustedes en el caso de alguna situación, sino que también pueden ser ustedes esos entes veedores dentro de la ciudadanía para evitar casos de maltrato.